Bitácora Podcast es un archivo abierto pensado por PH, Plataforma Horizontal, un equipo de docentes y estudiantes que investigamos en la Universidad Nacional de Río Negro. Este proyecto es continuación de Bitácora Artistas, un ciclo de encuentros donde dialogábamos con artistas de la escena norpatagónica desde una mirada situada. Ahora, Bitácora es un podcast que nos permite compartir nuevos diálogos con artistas, teóricos y teóricas, y también nuestras lecturas e interpretaciones sobre arte contemporáneo desde la Patagonia. Pasen y oigan. En el episodio de hoy nos reunimos a conversar con Ariel Barbieri sobre recursos y operaciones del arte contemporáneo en relación con lo situado. Ariel nació en 1973 en la ciudad de La Plata, pero a comienzos de este siglo empezó a migrar. Parte de aquello que fue desarrollando en un recorrido entre el arte y la semiótica es quizás uno de los posibles modos de habitar que le ha dado el estar en diferentes territorios. Ariel es artista plástico y profesor adjunto en semiótica de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Río Negro, carrera que dirige desde 2015. Es investigador del Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de esta misma universidad y profesor adjunto de la asignatura Arte y Espacios Públicos en la licenciatura de Arte y Sociedad de la Universidad Nacional del Comahue. Desde octubre del año 2020 es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Semiótica. En los últimos años ha trabajado sobre los artefactos estéticos urbanos, monumentos, antimonumentos y no monumentos, a partir de establecer un vínculo con los discursos populares y las posibilidades de un pensar latinoamericano, tema que forma parte de su tesis doctoral en la UNA, la cual está en proceso de escritura. Desde 2021 dirige el proyecto Nadie te va a hacer un monumento en la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica. Como saben, quienes ya nos han escuchado, somos un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro y para este episodio hemos trabajado María José Melendo, Diana Arrece, Celeste Belenguer, Gustavo Cabrera, Juli Sidori, Andrea San Martín y quien les habla, Tamara Bollman. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Tamara, hola a todos, a todas y a todes que están escuchando. Para arrancar, nosotros queríamos hablarnos un poco de tu formación, que es de base teórica y se inscribe en el área de la semiótica. Actualmente encauzás tus reflexiones por medio de producciones que se enmarcan en el arte contemporáneo. ¿Cómo se dio ese desplazamiento? Yo creo que es un desplazamiento biodramático, porque tiene que ver con los movimientos que uno va haciendo en su vida, y no solamente con la formación o la carrera académica. Si hubiese hecho una carrera académica, hubiese dejado el arte a un costado, que era algo que yo hacía paralelamente. Digamos, yo desde muy chico hice una formación sistemática. Trabajé haciendo marionetas, trabajé haciendo esculturas, trabajé haciendo cómics para una revista psicoanalítica en La Plata, en la década del 90. Trabajé dibujando. Cuando digo trabajé, no tenía quizás en algunos casos una remuneración, pero eran desarrollos que tenían que ver con mi propia, con lo que yo consideraba un trabajo, porque me iba formando en la medida en que lo iba aprendiendo. Casi que lo aprendía en el hacer y descubría algunas ideas que quizás si hubiese tenido una formación hubiese tenido más atajos y hubiese llegado más rápido a algunos lugares, pero ese descubrimiento propio en el hacer me fue llevando paralelamente a unir parte de los desarrollos que sobre el final de la década del 90 y principios del siglo XXI, cuando me empiezo a mover, van a dar lo que luego va a ser el desarrollo de una obra a partir del año 2005-2006, a la que le pongo como título Objetos Discursivos. Y ese título, Objetos Discursivos, va a unir en algún punto a la semiótica con el arte. Yo digo que hay una realización de la semiótica. Esta idea de que la semiótica parece ser un discurso analítico, un discurso que lo que hace es generar condiciones para
proponer formas de interpretación y de cómo se dan los procesos de producción de sentido, de cómo son las articulaciones de los sistemas y operaciones de signos, y un poco también por la impronta que teníamos en La Plata, que era donde yo trabajé con Juan Magariños en semiótica. Él siempre dividía esta idea de la semiótica vinculada con el análisis y la semiótica vinculada con la producción. Pero yo nunca veía producción en la semiótica, más allá de la producción teórica. Y siempre me pareció interesante también pensar que hay objetos de conocimiento que están siempre enmarcados en lo lingüístico, siempre están enmarcados en la producción de un paper, en la producción de un artículo, en un congreso, en seguir construyendo con palabras ideas que también son formas de producir y de hacer, ¿sí? Porque eso también es performativo y le da forma al mundo. Pero yo decía, ¿qué otros objetos de conocimientos que no sean la palabra me permiten a mí unir eso que yo voy haciendo como por dos caminos paralelos? Y uno tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con poder llegar desde una formación más sistemática en semiótica y una formación no sistemática en el campo del arte a un punto de encuentro que yo no lo sabía en ese momento, pero que en un momento nombré, y en el nombrar se anudó una idea que le dio forma a una obra, que comencé a exponer en Bariloche en el año 2007, 2008. La primera muestra fue con Pablo Bernasconi, tuve esa suerte, en un encuentro. Una amiga en realidad que trabajaba en cuestiones vinculadas con arte, dice, pero bueno, vos no puede ser que no expongas esto. Dice, no, pero yo en ese momento decía de mí mismo, no, pero yo no tengo una formación en arte, yo vengo del campo de la semiótica. Digamos, este juego entre habilitarme para poder dar el paso y pensar que hay un objeto que puede proponer una forma de saber, porque a mí me interesaba eso cuando yo pensaba en una obra. No me interesaba la obra como representación, ni tampoco ya había pasado del concepto de lo bello en el arte, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que se dan estos cruces, y a partir también del encuentro con otros, con otros. Tengo la suerte de tener amigos, amigues y personas para mí muy talentosas que me han ayudado a pensar. Yo creo que uno no piensa solo, sino que el otro, con algo que dice, abre en uno una incógnita que lo lleva a investigar. Tengo un amigo que trabaja en género y masculinidades, estamos hablando del año 2008, 2009, escribe un primer libro porque viene de la educación física, Homo Gymnasticus, y él me propone hacer una obra en Bariloche cuando presenta su libro, en donde yo exponía los objetos y él presentaba su libro. Pablo Yaragrotsky es él. Bueno, y él me dice, lo que vos hacés son cuerpos anímicos. Tus objetos discursivos son cuerpos anímicos. Son lugares en donde otros cuerpos no disciplinados están contando algo de cómo los discursos han sobredeterminado y han generado marcas en esos cuerpos. Y vos los ponés en juego en un objeto que sin decirlo está construyendo en el otro y abriendo una serie de afectaciones que tienen más que ver con eso que del orden del sentimiento y no del orden del pensar. Dejás de pensar, Ariel, para encontrar una manera también de abrir ese sentir en la obra. Claudio Ongaro Helterman, que es quien me contacta en Bariloche para ver la obra. Claudio en realidad me permite a mí pensar algo desde lo latinoamericano. Mi formación venía bien europea, bien occidentalizada, y él dice, pero acá yo lo escucho hablar acerca de Rodolfo Kusch, año 2008, y empiezo a pensar qué pasa con esto, porque había algunos objetos que yo encontraba que estaban vinculados con el suelo, con el lugar en el cual yo habitaba, pero yo no había encontrado esa explicación. Digamos, que esas lecturas que otros hicieron de mi obra abrieron en mí algo que yo no había pensado, y yo pude, a partir de eso, amplificar esto. Y eso me permite, en el año 2014, hacer una primera presentación en Revueltas del Arte, Congreso Internacional que organiza la UNA en Buenos Aires, en donde hago un primer trabajo que se llama Los objetos discursivos, una obra semiótica. Y ahí empiezo a pensar mi doctorado en artes, porque me encuentro con los que son mis directores y codirectores, y llego como a un recorrido en el cual
por primera vez me siento cómodo en el ámbito académico, en el sentido de pensar que iba a ser algo que yo quería hacer y no lo que una carrera me propusieran como posibles líneas de investigación. Por primera vez sentí que yo podía ser una interdisciplina o una transdisciplina, uniendo estos recorridos y sintiéndome más cómodo. Bien, en tus textos te detuviste en la crisis de representación que se instaló en el siglo XX en el marco de los pasados considerados límites o traumáticos. Te detuviste en la especificidad de los conceptos que se refieren a los objetos de memoria en el espacio público. Señalas la diferencia entre monumentos, antimonumentos y desmonumentalizaciones. Si tuvieras que dar un ejemplo a los oyentes, ¿cuáles serían? Sí, en primer lugar, habría que tratar de pensar esta idea de historia conmemorativa o historia oficial y memorias negativas. Yo creo que ahí hay una primera distinción para pensar que la modernidad lo que ha hecho es hacer un culto, como dice Riel, acerca de los monumentos, ¿no? Si bien los monumentos como mausoleos, como tumbas, históricamente, digamos, han sido ese lugar para poner un hito en el cual recordar, los monumentos modernos van a conmemorar gestas, van a conmemorar batallas, van a conmemorar próceres, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con esa parte de la historia que no se conmemora como algo positivo, como algo que forma parte de la historia progresiva, oficial, esa historia que parece avanzar hacia una idealidad y una evolución donde vamos a llegar a un mundo mucho más interesante que el actual, que es lo que pasa con la modernidad y la idea de progreso. Y yo creo que esas memorias negativas no tenían una forma de representación, no tenían una forma de poner en juego una serie de elementos o de lenguajes que se combinan, y creo que a partir del desarrollo del arte contemporáneo encuentran, ¿sí?, una unión entre la necesidad de nombrar esa memoria, como la dictadura militar, el holocausto, por poner algún ejemplo, y el artefacto, ¿no?, el dispositivo de los recuerdos. Esa operación que permite que yo recuerde. ¿Y cómo voy a recordar? Para mí, una de las obras más inspiradoras, respondiendo a tu pregunta, Tamara, para no irme de tema, tiene que ver con lo que hace Georg Heusel en La fuente de Arschberg. Ese hecho, en el arte contemporáneo, para mí marca en el año, creo que es mediados de la década del 80, para La fuente, era una fuente que estaba en Kassel, había sido donada por un empresario judío, y un poco para probar armas y para destruir esa donación, el ejército nazi lo que hace es destruir esa fuente. Y la intentan reconstruir de distintas formas entre la década de fines del 30 y principios del 40 y el año 86, que creo, 87, que creo que es que Jorge Weissel hace esta fuente. Pero en un determinado momento el alcalde encarga una nueva forma de pensar eso que había ocurrido sin negarlo, y lo que hace este artista es hacer una fuente, que en realidad era un pilar, y abajo estaba el agua, exactamente igual, pero en vez de ser hacia arriba, erguida, convexa, hace una concavidad, y la hace exactamente igual, y la entierra en el mismo lugar de la fuente, y pone una placa arriba, por donde cae el agua, que no se ve, pero uno siente el sonido del agua. Un poco lo que está construyendo Jorge Juárez es un aparato que permite recordar parte del pasado sin negar que ahí había una fuente, y abriendo también una, yo diría, contrapedagogía. No está diciéndole qué malos que fueron los nazis que hicieron esto, sino que está abriendo un hueco para pensar. Y yo creo que la diferencia entre un monumento y un antimonumento tiene que ver con que el monumento es totalitario o intenta en la conmemoración proponer algo que obviamente no lo logra, porque el pasado perdió el hipertexto al cual estaba unido ese monumento, y en la actualidad, cuando lo veo, a veces lo utilizo como un mueble. Digamos, Jorge Weissel decía, los monumentos están hechos para ser olvidados, porque ¿para qué vamos a recordar si ya hay un monumento? Entonces, esa obra a mí me parece central en la historia de la antimonumentalidad. Después hay otras, fundamentalmente en Alemania, se da mucho este desarrollo, y Jorge Weissel trabaja con Andreas Nitz,
una obra que también me parece interesante, que es un monumento móvil, un antimonumento móvil, que son como las dos partes de un micro hecho en cemento, que van trasladando de pueblo en pueblo, y era el micro, o la forma del micro, en la cual llevaban a los campos de concentración a detenidos judíos que tenían algún tipo de problemática vinculada con lo mental. Nombran este micro y al moverlo también están moviendo esa parte de la historia que no está contada, ¿no? Porque pareciera que todos los que fueron a los campos de concentración son exactamente similares. Sin embargo, hubo también tratos distintos. Y esta movilidad del micro habla de ese trato. Iba en otro lugar. Un poco lo que pasó acá con la revisión, con los movimientos LGBTQ del nunca más, ¿no? Sin los LGBTQ que no están incorporados dentro de los 30.000, no hay un nunca más que integre, digamos, en esa tragedia de nuestra historia a los detenidos desaparecidos. Aportando un poco, ¿no?, a este debate, vos actualmente estás apoyado en la idea de no monumentos, que lo describís como artefactos estéticos y populares. ¿Nos contás cuál es la potencia que para vos tiene insistir en la categoría de monumento y cuál es la particularidad de este último concepto? Bueno, recién hablábamos de monumentos, antimonumentos y no monumentos. Yo creo que un no monumento es una tercera posición. La idea de pensar una tercera opción para Latinoamérica, una opción que permita encontrar un artefacto que abra un nuevo interpretante en los recuerdos, ¿no? Es decir, que encontremos una manera, yo pienso en la obra de Doris Salcedo como una obra antimonumental muy occidental, más allá de que me parece una obra interesante, pero me parece que es una obra que recupera parte del recurso que Europa ha utilizado para la construcción de los antimonumentos. Yo creo que puede existir en Latinoamérica otra manera de producir artefactos que permitan recuperar un vínculo con el suelo y que de ese vínculo con el suelo surjan operaciones y artefactos estéticos que además recuperen no una memoria conmemorativa ni una memoria negativa, sino otras memorias. Volviendo a Jorge Weissel, es que cuando se lleva adelante el Museo de la ESMA, él tiene una mirada crítica acerca de este proceso en relación a las madres y a los organismos de derechos humanos, porque él entiende que de esa manera, al monumentalizar una forma de memoria y un relato del pasado, lo que se está haciendo es cristalizar una memoria que las nuevas generaciones no van a tener la posibilidad de reactualizar. Y él dice, quizás una obra más acorde, y la propone, y hay dos antropólogas que la llevan adelante, se llama La química de la memoria, y trabaja con objetos que los familiares aportan para hacer una muestra en la Plaza de Mayo de lo que quedó, ¿no?, de ese después, del objeto sin la persona. Y yo creo que hay algo ahí en no monumentos que como proyecto de investigación y como tesis, digamos, que sostengo, va a tener que ver con esto, con recuperar las formas de habitar y cómo de las formas de habitar surgen formas de decir que no tienen tanto que ver con lo académico, sino con la doxa, y esas formas de decir pueden ser las guías a partir de las cuales producir obras situadas, obras que tengan que ver con nuestras maneras de habitar. En ese sentido, nadie te va a hacer un monumento, es una frase popular, quédate en el molde, que también queremos empezar a desarrollar algo vinculado con eso. Y bueno, eso con respecto a no monumentos, ¿no? A desde dónde pensar un concepto y desde dónde pensar un proceso de producción de obra. Y con respecto a monumento, que es porque yo sigo sosteniendo o apoyando la idea de monumento, de monumentalidad, cuando en realidad están derribando los monumentos, porque yo creo que justamente el monumento es algo que está en disputa. El monumento es algo, digamos, no es que tiraron el monumento a Colón en Estados Unidos, se le cortaron la cabeza, o a Colston lo tiraron al río y ya está. No, en su lugar, el movimiento de las vidas negras importan, sacaron una foto a una militante y hicieron una impresión en 3D y la pusieron en el lugar del monumento que habían sacado. Es decir,
la operación de producir memoria todavía está vigente. Todavía el lugar del monumento sigue siendo como una especie de hito en la sintaxis urbana que nos lleva a recordar de una determinada manera. Me parece que hay que seguir jugando con eso. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí el monumento sigue siendo un lugar, yo siempre digo, bueno, cuando alguien remó un monumento, a Roca en Bariloche lo han querido sacar desde hace mucho tiempo, y sin embargo sigue siendo un lugar de disputa. Y alguien dice, bueno, pero ¿qué haríamos si lo sacamos? ¿Qué ponemos en su lugar? Digamos, lo que hizo Alemania fue hacer otro artefacto. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? Digo, me parece ahí que en lo incompleto hay algo del monumento que todavía nos sigue comentando algo, como una huella de ese pasado, que para nosotros es enigmático, porque la nube de ese tiempo, por más que la intentamos recuperar, ya no está más. Entonces, ¿cómo se logró que ese prócer, yo en un texto escribí algo llamado Monumentos del Futuro, lo cuento un poco irónicamente, porque cuando llegué a Carmen de Patagones encontré una calle que lleva como título A. Barbieri. Entonces, lo primero que dije es, che, me hicieron una calle y todavía no hice nada. Y ahí empecé a pensar que los monumentos son algo que está esperando el nacimiento de un prócer. Digamos, los monumentos son como hitos que están esperando determinadas acciones y no importa exactamente quién las encarne, porque la historia está esperando ubicar a esas personas dentro de esa sintaxis urbana. Entonces ahí me parece que es interesante pensar el monumento porque sigue siendo un lugar de disputa y me parece bueno, que con el proyecto de investigación que vengo llevando adelante, la idea es seguir discutiendo y generando otros artefactos. Bien, por lo que comentás, entiendo que la categoría de no monumento se presenta como una alternativa que recupera los saberes populares como un insumo valioso en la construcción de estos relatos alternativos. Lo que me pregunto, o nos preguntamos, es qué procedimientos o metodologías utilizan con el equipo No Monumentos para dar forma a los saberes populares, cómo se sintetizan esos saberes complejos, heterogéneos, para recuperarlos en las prácticas artísticas no monumentales. Bueno, ese es un área de debate, digamos, porque como yo recién planteaba el tema de la contrapedagogía, ¿no? En el caso de los antimonumentos, cuando yo empecé a pensar esto, una de las cuestiones que pensé es, bueno, ¿cómo hacer para convocar a otros a una reunión? De hecho, ahora estamos trabajando concretamente sobre el área de salud mental en Vietnam, para trabajar el vínculo entre los pacientes de salud mental, el territorio y parte de la historia de lo que se llamó en Río Negro la desmanicomialización. Y uno de los temas va a tener que ver con eso, de las próximas prácticas no monumentales. Bueno, ¿y cómo trabajar eso? ¿Cómo hacer un no taller, una no charla, un no encuentro, en los sentidos más académicos? No lo sabemos, no es que lo tenemos sistematizado. En primer lugar, no lo sabemos y epistemológicamente, recuperando el planteo cushiano de Rodolfo Kusch, él plantea algo así como que investigar es ir tras la huella de algo. Y que el método, cualquier método, lo que hace es producir un conocimiento tautológico, porque en definitiva desde el punto de vista de lo instrumental, de la producción de un método, habría algo a lo cual yo arribo que es casi lo que de antemano estaba esperando. En ese sentido, tuvimos todas estas dudas y todas estas contradicciones, y de hecho, en el grupo de investigación, uno de los temas que apareció es que luego de una de las primeras obras, hubo algunos integrantes que plantearon, bueno, pero en realidad la comunidad estuvo expectando la obra. Bueno, se dieron varios temas ahí con respecto a esa obra, ya que esa obra era la primera obra post pandemia, no tuvimos el tiempo, empezamos en octubre, noviembre, a producir y no había posibilidad tampoco de juntarnos porque todavía estaban los protocolos. Recién ahora estamos pensando esto, que tiene que ver con cómo trabajar, y de hecho vamos a hacer la semana próxima un primer encuentro con el área de salud mental. Ahora, la manera de trabajar con otros
y que no sea una mirada participativa, en el sentido de hacer participar al otro de tu obra, sino que el otro sea el que está construyendo la obra o de donde nace la obra, es un proceso en donde en primer lugar hay que descentrarse y hay que romper con la idea del autor. Entonces hay ahí una idea de, en primer lugar, nosotros. Bueno, ¿quiénes vamos a ser nosotros? Bueno, los que vamos a construir un espacio con otros. Y yo creo que lo que va a ocurrir, digo, porque todavía no hemos logrado hacer un primer encuentro. Lo de Balcheta fue un trabajo para una bienal y lo de la primera obra fue post pandemia. Así que el primer trabajo metodológico, podríamos decir, con otros para construir colectivamente y desarmar esta figura del autor de la obra, lo vamos a empezar a hacer ahora. Y con respecto a eso, yo creo que hay algo en el hacer, y sí hay algunas ideas que estamos manejando para poder desarrollarlo, que tienen que ver con poner en discusión qué es la locura, poner en discusión algunos hitos que están monumentalizados, digamos, cómo pensar en la locura cuáles son los monumentos, eso sí está como de base, y quizás van a ser los disparadores para construir con otros. Digamos, no vamos a abrir el juego a, bueno, contemos, no, vamos a intentar contar por este lado, y ahí vamos a acotar un poco el universo. Siempre me acuerdo en Bariloche un taller de fotografía que trabajaba con un taller de día de pacientes de salud mental, que no les enseñaba a sacar fotos, sino que les daba cámaras. Y las fotos fueron increíbles. Digamos, un poco la idea es, bueno, yo digo como metáfora, ¿no? ¿Qué cámaras les damos para que puedan ver algo de esta propuesta no monumental? Y que luego eso surja en el proceso del hacer. Yo creo que en el proceso del hacer hay algo que se resuelve que no está planificado de antemano, que es para mí lo mágico de la operación estética diferencial del pensamiento. Tamara, no tengo, digamos, resuelto ese método. No creo que exista tampoco un método. Sí pueden existir algunas líneas y algunas intenciones por parte del proyecto de investigación. Bien, mencionás una obra que me imagino que es la que hicieron en diciembre de 2021, de montar una estructura de madera frente al monumento del fundador de la ciudad de Viedma y la prendieron fuego. ¿Nos contarías cómo fue el proceso de esa acción y cómo interactuó con el contexto de la ciudad? Bueno, post pandemia nos empezamos a reunir al lado del río y empezamos a pensar en tejer un puente entre las dos ciudades con un telar mapuche. Esa fue la primera idea. Y pensamos en tejer un puente y que ese puente tuviese un material que permitiese caminar el río. Y cuando empezamos a pensar hacia dónde caminaríamos, apareció la espalda desde Carmen de Patagones. Para los que no conocen, Carmen de Patagones es la última ciudad de la provincia de Buenos Aires, y Viedma es la capital de la provincia de Río Negro, y las divide o las une, y ahí está, bueno, esta idea del puente, si el puente une o divide, un río que es el Río Negro. Entonces, estábamos en Carmen de Patagones y miramos la espalda del monumento al fundador, y vimos el pedestal, y lo vimos alto, y vimos que le daba la espalda a Patagones y al río, y vimos que en ese lugar el pedestal tenía una altura que permitía que esa escultura se viera, y que los pedestales por lo general ubican a los próceres en una altura distinta a la nuestra, que hace que podamos contemplarlos, que nos miren desde esa simetría. Y nos pareció que el pedestal es un artefacto muy importante en la construcción de la conmemoración, y que de esa manera teníamos que ver cómo con ese pedestal podríamos hacer algo. Y empezamos a tejer o a intentar construir con papel un pedestal tejido. Y pensamos en primer lugar en hacer el pedestal, pero con el tejido de los pueblos originarios. Y luego pensamos, porque paralelamente a eso, yo vengo de la ciudad de La Plata, y en la ciudad de La Plata el 31 de diciembre prendemos fuego un rey momo, un muñeco. Entonces, desde chico hago muñecos que se prenden fuego, y siempre me gustó el fuego, y un artista llamado Emilio Reato armó un grupo hace varios años en Ituzaingó que se llama Constructores de Fuego, que yo empecé a seguir en las redes, y me parecía interesante lo que hacían los constructores de fuego.
yo empecé a pensar que algo del fuego podía iluminar parte de ese pedestal. Y en la investigación sobre el pedestal, y en la investigación sobre la Plaza del Fundador, y en la investigación sobre qué pasó en Viedma en aquella época, nos encontramos con que en ese lugar se desarrolló el primer fortín de Viedma y Patagones, que luego se inundó. Entonces, como se inundó, pasó a Patagones, pero está el rastro de que ahí se fundó Viedma y Patagones, porque se llamaba Carmen de Patagones, y estaba el fortín. Entonces, esa idea del fortín permitió unir el pedestal con la técnica constructiva del fortín, y eso nos permitió proponer una acción no monumental tratando de, en ese sitio, abrir nuevamente el lugar para pensar con el fuego un ritual no conmemorativo. Me encanta, es sumamente interesante y como para seguir hablando un poco, ¿no? de las producciones o de las acciones que ustedes hacen y en relación por ahí al archivo y lo situado como nociones singulares, ¿no? del arte contemporáneo, por ahí lo que nos interesa es que nos comente sobre la acción No Correspondencias que realizaron en la Bienal de Valcheta. Bueno, en realidad la acción surge charlando con Juan Montelpare, el viceintendente de Valcheta, fue uno de los que creó, promovió, ideó la Bienal de Valcheta, y en la previa a la Bienal de Valcheta se iba a hacer un primer encuentro en diciembre que al final no se realizó, y él cuando veía que íbamos a hacer la acción en el monumento al fundador, con fuego, me dice, bueno, pero podríamos proponer algo con fuego acá también, porque le parecía interesante la idea. Y él había propuesto inicialmente una canoa prendida a fuego en el arroyo Valcheta. Bueno, empezamos a ver el tema de la canoa y yo había estado justo en el Museo de Manossi, y en el Museo de Manossi encuentro, porque eso sí que es un encuentro, están arriba de la mesa, al lado mío, unas cartas que la persona a la cual estaba entrevistando tenía al lado y eran correspondencias entre el gobernador Rómulo Sarmiento y el comandante del arroyo Valcheta, Lino Oderroa. Y empiezo a leerlas. Y en esas cartas hablan del tráfico de personas, de niños y niñas mapuches, chinitos y chinitas, que el gobernador le pedía al comandante le envíe para educarla a su gusto. Y cualquier chuchería. Es increíble esta idea entre el sujeto y el objeto en la carta, ¿no? Es, tráigame un chinito, una chinita y cualquier chuchería. Eso a mí me impactó, como la enumeración, ubicar en ese relato el objeto y el sujeto en la misma línea y como la misma entidad. Bueno, entonces cuando están las cartas, alguien dice, pero no hagamos una canoa, hagamos un barquito. Bajamos de los barcos, dice alguien. ¿Qué pasa con el barco? No con la canoa. Y apareció el barquito de papel que nos parecía que tenía también el hecho de poder construirlo con otros, poder hacer barquitos para exorcizar, para exhumar, para poder abrir y para devolver esas cartas al lugar en el cual nacieron y que la gente pueda conocerlas. Y a partir de ahí aparece un concepto que nos juntamos con el grupo No Monumentos y eso es una construcción, acá aparece una construcción colectiva muy interesante porque se suman al grupo gente que viene del campo de la comunicación, de la sociología, un artista sonoro que nos ayuda y que se suma también al grupo, una artista sonora que es la que edita este trabajo porque las cartas van acompañadas con un trabajo de no monumento sonoro. Son 40 minutos que mientras armamos los barquitos y los encendemos en la noche del arroyo, se escuchan las cartas y las ciudades y la palabra chinitos y chinitas fragmentadas, que un trabajo excelente, digamos, desde el punto de vista de la combinación entre lo sonoro y la acción, la performance que hicimos al lado del arroyo, que lo que intentó proponer fue paralelamente el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Porque lo que hicimos fue hacer una especie de máquina de producción de cartas y de barquitos. Entonces, teníamos un chablón, imprimíamos las cartas, alguien armaba el barquito, otro lo prendía a fuego y otro lo dejaba en el arroyo. Y se escuchaba de fondo las cartas leídas. Esa fue
la acción llamada no correspondencia. Además, en el proceso de construir eso nos enteramos que los barquitos no se movían. Y no se movían porque el arroyo estaba estancado. ¿Y por qué estaba estancado? Porque el agua había sido desviada a un arroyo privado. Es decir, que hay continuidad entre aquellas cartas y los mismos latifundios que hoy tienen el poder para controlar el agua, ¿no? A mí me parece como muy increíble ese proceso, y sobre el final de esa acción estaban los chicos jugando con los barquitos, se llevaban sus barquitos a su casa, las personas de Balcheta nos preguntaban qué eran estas cartas. Las cartas además las imprimimos los días anteriores en el Museo de Balcheta con escuelas que se acercaban a ver qué era lo que estábamos haciendo y les contábamos cuál era la historia. Digamos que la obra fue la acción, pero fue todo un proceso previo que la transformó en una obra que empezó a dialogar con la comunidad, ¿no? Sumamente interesante, está muy bueno como la connotación no ritual que ya lo habías mencionado anteriormente, que le otorgan, ¿no?, a la categoría de no monumento, como que aparece este nuevo elemento. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con el archivo histórico de la provincia de Río Negro que está en Viedma? No, todavía no. En primer lugar, yo digo que es un proyecto joven, empezó en mayo del 2021, no tiene todavía un año, no hemos llegado, pero seguramente lo hagamos. Sí va a haber algo, además de lo que comentaba hoy, relacionado con la desmanicomialización y el salud mental y demás, en relación a trabajar con algunos documentos. Todavía no sabemos si va a ser con ese archivo y demás. Y acá algo importante, quizás nos interesa la historia, pero nos interesa más la arqueología, digamos. Nos interesa más la operación arqueológica que intentar reconstruir otra historia. Digamos, no estamos haciendo operaciones o artefactos porque solamente ponemos en juego una denuncia a una historia oficial, sino que lo que estamos intentando es promover una actitud semiótica y estética para poder pensar críticamente nuestras formas de habitar. Y en eso también va cierta monumentalización que se da en la revisión histórica. Quiero decir con esto, no estamos haciendo revisión histórica, y esto me parece importante aclararlo. Estamos sí poniendo en juego otras historias que obviamente que van a revisar la historia, pero el juego va a tener que ver con cuáles son las actitudes para desarmar una manera de habitar esta forma histórica. Y en ese sentido hay algo también como de recuperar, el otro día, una de las esculturas que se sacaron en una plaza en Viedma, estaban con una remera de un equipo de fútbol en un barrio popular, una Venus de Milo con la remera de River, en el barrio. Y a mí me pareció interesantísimo lo que pasó ahí con la apropiación de la Venus y demás. Y yo creo que hay algo ahí que por lo general se ve, digamos, como, bueno, vamos a ver de qué manera contamos lo pesado de la historia. Quizás no solamente, justo lo de Balcheta y lo de no monumentos de fuego, fue algo que tiene que ver con algo muy denso en la revisión que se propone ahí. Pero además, con la idea también de jugar con lo irónico y con lo absurdo de ciertos procesos. Por eso el barquito de papel, por eso la estructura del fortín hecha en fuego. Digamos, hay algo que el juego estético está enunciando, pero no diciendo. Y en ese juego de lo que no puedo decir, de lo que no puedo tomar con la palabra, lo puedo aprender con H en la sensibilidad. Por lo menos esa es la pretensión, Tamara. Después, que eso ocurra como uno siente que puede llegar a pasar es otro tema, pero bueno, por ahí va la explicación de lo que intentamos hacer, más que pensar. Bien, manifestaste que en el conflicto con los monumentos muchas veces se procede a la desmonumentalización, es decir, a remover las esculturas de los sitios públicos en los que se encuentran, y que de esa manera el conflicto por ahí se obtura. Se pierde quizás la riqueza con los debates públicos. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que ocurre en nuestro territorio patagónico? Y bueno, mi experiencia en Río Negro son 12 años, casi 13 viviendo en Bariloche y 9 viviendo en Viedma, o 20 años en Río Negro.
lo cual me ha permitido, además he estado en Roca, en Cipolletti, varias veces por diferentes motivos, y conozco parte de la provincia y sus formas de habitar y demás. Desde mi experiencia, desde el arte contemporáneo, para mí la obra de Roca, el monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche, es el eje, digamos, de discusión por varios motivos, porque Bariloche es un lugar que yo lo llamaría un pequeño principado dentro de Río Negro, en un sentido irónico, pero también en un sentido cosmopolita. Se dan cruces que no se dan en otros lugares de Río Negro, y eso a veces lo vuelve como algo muy for export, ¿no? Muy, bueno, se mira Bariloche. Entonces, que se mire Bariloche y se mire el monumento de Roca y se elija el monumento de Roca, también tiene que ver con la historia de Bariloche y con la historia de Bariloche como lugar turístico. Porque, digamos, hay otros monumentos de Roca. Y ese monumento está en la postal turística del Centro Cívico que mira el lago Nahuel Huapi. Entonces, también ubicarlo ahí, también es ubicar por qué tiene esa trascendencia en la discusión. Y también porque hay muchos que lo han intervenido. Yo recuerdo en el 2012, cuando fue el 7 de diciembre, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que teóricamente Clarín iba a adecuarse a la ley, se proyectó sobre el monumento a Roca, cuando se inauguraba el canal Mapuche, Huelquintrún, con una sábana se lo cubrió, la imagen de un niñe mapuche. Se le ha puesto el gorro de Ku Klux Klan, se le ha hecho un cultrún, se lo ha pintado, se lo ha vandalizado. Pero la primera obra, digamos, que yo veo interesante ahí, que conozco, quizás hubo otras, es la de Tomás Espina en el año 2012, que tuve la oportunidad de conocerla previamente a que se realice, y fue una obra que se planteaba hacer un puente, o se planteó y se realizó un puente sobre el monumento a Roca. Un poco la idea también era como mirar desde arriba estas antinomias que se dan en Bariloche, en ese puente que va de un lugar al otro. Y más allá de la intención del artista, en aquel momento ese puente se da justo en el momento en que se produce un levantamiento popular en el barrio Alto. El intendente, que en ese momento estaba a cargo del municipio, renuncia, y la persona que sube en su lugar pide remover ese puente porque era un peligro, claro, porque los manifestantes colgaban banderas, al final se empezó a utilizar para algo distinto a lo que inicialmente se había planteado. Hay que ver si en los usos uno puede llegar a proyectarlos, ¿no? Como dice, creo que es Humberto Eco, que plantea el tema de que no hay lectores ideales, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta idea del uso que después se hizo del puente es algo que obviamente que el artista no tenía en cuenta. Pero el tema es que él responde a esto, en aquel momento en página 12 y demás, pero cuando él está construyendo el puente, algunos miembros de la comunidad mapuche conversan con él y le comentan que lo que él está haciendo por cómo deja ubicado el puente no es solamente un puente, sino que es el equilibrio de algo que el monumento estaba desequilibrando, que era ese lugar que habían elegido para la fundación de Bariloche con ese monumento, que era un lugar ritual y que en definitiva lo que se ordenaba, se equilibraba con el puente, era una geometría sagrada. Entonces, el artista, sin saberlo, o quizás en esta cuestión más abductiva, intuitiva, ¿no? Que uno hace algo y luego, cuando empieza a conectar, empiezan a aparecer capas de espesores que no estaban considerados. Pero uno logró el gesto. Y yo creo que él lo que logró fue un gesto. Y creo que el arte contemporáneo es un gesto. Y lo que hace el gesto es abrir un indicio. Un indicio. Y ese indicio no abre símbolos monumentales, sino que lo que abre son posibles huellas para las cuales seguir pistas que nos permiten abrir otros espesores desde los cuales pensar. Yo creo que esa obra a mí me inspiró mucho, me gustó también lo que él decía previamente a hacerla. Yo no lo conocía a Tomás Espina, y creo que para los lenguajes de la región fue algo que yo no había visto en Río Negro hasta ese momento. Y fue inspirador, hablando hace 10 años de esto, y fue inspirador también para el proyecto No Monumentos. Hay también otras cuestiones que me han inspirado, pero ese fue muy importante. Genial, bueno,
Por ahí, para finalizar, para nosotros esta oportunidad también es como una forma de expandir nuestros horizontes teóricos y metodológicos. Entonces lo que te proponemos es que nos dejes recomendaciones de textos, películas o artistas que a vos te ayuden a pensar en torno a los debates sobre la memoria, ¿no? Hay algún texto de Marc Augé sobre el olvido que me pareció interesante, creo que es El elogio del olvido. Buenos Aires, Berlín, Memorias en diálogo, es un texto que a mí me pareció también con respecto a monumentos y antimonumentos que trabajan justamente pensando en paralelo Berlín y Buenos Aires con respecto a las memorias negativas. Pero más que textos, lo que a mí me permitió pensar fueron algunas obras. Para mí, Los rubios de Albertina Carri es una obra para mí central, porque es empezar a entender que la memoria son fragmentos y no ideas cerradas. Digamos que una memoria que no sea fragmentada es una memoria de la cual hay que dudar. Y de hecho, en esa película, siempre me pareció interesante, hace un comentario acerca de lo que el Inca le propone, que debe ser un relato histórico. Y casi que lo hace evidente, como diciendo, la historia se cuenta de esta manera. Ella dice, no, la memoria puede tener distintas formas. Bettina González, Arte Menor es una obra que ella hizo, también viene de la semiótica, pero hizo una obra literaria, que también habla de la memoria. Y también algunas obras que no son directamente vinculadas a la memoria, pero que a mí que me han inspirado, que tienen que ver con el cine, con Lars von Trier, con autores que logran en el relato, David Lynch, que logran en el relato abrir hiatos, ¿no? Para mí todo aquello que me permite pensar en un hiato de la memoria me inspira a salir del pensar. Cuando yo digo salir del pensar, no es que dejamos de pensar solo académicamente. Bueno, muchas gracias, Ariel. Nosotros ya tomamos notas, esperamos que los oyentes también. Nuevamente agradecerte por tu tiempo, por darnos el espacio y por conversar. Y ojalá, bueno, que la conversación siga por otros medios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, lo disfruté mucho, ordené muchas ideas con estas preguntas, pensé mucho junto a ustedes y espero bueno, que nos volvamos a encontrar y que esto sea útil para otros. Esta entrevista fue grabada en junio de 2022. Agradecemos a Ariel Barbieri por su tiempo y predisposición. Les invitamos a seguirnos en redes disponibles en la descripción de este número y les esperamos en próximas ediciones de Bitácora Podcast Archivo Abierto.